Si existe alguna pregunta del bloque 2, por favor pueden hacerla. Si no, nuevamente lo mismo, la pueden hacer más tarde a través de la plataforma o correo. Y si no hay preguntas, vamos a pasar a la tercera parte de la clase. Y está enfocada en analizar las consecuencias, los efectos de las neoplasias sobre los organismos, sobre los pacientes, sobre el denominado huésped. Para simplificar la comprensión de los efectos, los presento a través de una sistematización bastante simple y que profundiza en complejidades en cada uno de ellos. Sin embargo, quiero recordar algunos aspectos importantes en esto. Primero, existe una constante interrelación entre diferentes efectos de la neoplasia. Y por otro lado, recordar siempre, esto lo planteamos desde el principio del semestre, que esta es una asignatura que está orientada al análisis y la comprensión de los procesos biológicos fundamentales, pero que no abarca de ninguna manera todos los aspectos de la enfermedad y particularmente los psicosociales. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque las neoplasias, y particularmente las neoplasias malignas, son patologías que tienen alto impacto psicológico y social, pero fundamentalmente psicológico. Así que el que no lo toquemos acá dice relación con que no corresponde al objetivo planteado, los resultados de aprendizaje que buscábamos en esta asignatura, pero no son menos importantes esos efectos, ¿ya? Así que eso es lo primero. Entonces, volviendo a la sistematización simple, recordemos que una neoplasia, y pensando en todas las neoplasias, lo que tienen en común es la existencia de una masa tisular en crecimiento, ¿ya? Que está ocupando un espacio en un lugar determinado en donde se ha generado. Pero luego existe una serie de componentes que se pueden ir agregando en las consecuencias de acuerdo a el lugar que está ocupando, los tejidos que está comprimiendo, o si es infiltrativa o no es infiltrativa, si tiene capacidad de producción hormonal o no, si es maligna y tiene capacidad de diseminarse a distancia, o tiene capacidad de generar la liberación de mediadores químicos que van a producir un grupo de síntomas y signos denominados síndromes paraneoplásicos. Por lo tanto, en términos generales, va a ser esto más simple. Vamos a considerar como necesario para la comprensión de los efectos del tumor, el efecto directo del tumor, con diversos tipos de alteraciones, los efectos de productos del tumor y los efectos del proceso metastásico propiamente tal. Y fíjese usted que es muy importante esto, y de nuevo tiene que ver con la concepción compleja de las neoplasias, en el sentido que existe un vínculo estrecho de comunicación de las células propias del huésped con las células tumorales. Desde esta perspectiva, de esta triada de elementos que va a determinar las consecuencias de la neoplasia, vamos a partir con los efectos locales. Los efectos locales naturalmente van a estar generados por el tumor en sí, la neoplasia en sí, por el crecimiento, y son efectos fundamentalmente mecánicos, ¿ya? Y dentro de estos efectos mecánicos podemos tener lesiones que compriman, que obstruyen, que retraigan. La retracción en general es propia de las lesiones que infiltran y traccionan tejidos vecinos, que tuercen cuando las neoplasias se generan en estructuras con pedículos o con hilios, perdón, pueden generar torsiones por pérdida del equilibrio anatómico, ulceraciones, hemorragias, perforaciones, inflamaciones, infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos fenómenos causados por el crecimiento de una masa celular anómala en un lugar determinado. Hay algunas que son comunes a neoplasias benignas y malignas, y otras que son fundamentalmente presentes en neoplasias malignas. De las que están acá, las que corresponden fundamentalmente a neoplasias malignas, son la retracción, la ulceración, la perforación y la hemorragia. No es que sean estas presentaciones propias de las neoplasias malignas, sino que es mucho más probable que cuando están presentes en un contexto neoplásico, la neoplasia tenga un comportamiento maligno.
Acá tenemos varias presentaciones. Por ejemplo, volvamos a la neoplasia benigna, un adenoma de tiroides, donde hay un crecimiento homogéneo, circunscrito por una banda fibrosa, es decir, una cápsula, pero que este crecimiento va a estar comprimiendo el tejido vecino y lo está atrofiando. Y la atrofia conlleva una alteración morfológica, pero también funcional, es decir, existe pérdida de función del tiroides que está siendo comprimido. Ahí tenemos una compresión. Acá tenemos otra neoplasia, una neoplasia del estroma gastrointestinal, que también está generando una masa protruyente en la cavidad gástrica que produce obstrucción. Acá tenemos una neoplasia que se desarrolla en la pared de la unión esófago-cardiana, con destrucción, con engrosamiento, retracción, hemorragia y ulceración. Y acá tenemos varios fenómenos. Tenemos un fenómeno obstructivo porque la luz disminuye, pero también tenemos un fenómeno de retracción y eso hace que la luz esté disminuyendo. Acá tenemos otro efecto mecánico local. Tenemos una neoplasia benigna porque no infiltra y no se disemina, pero crece comprimiendo un adenoma de hipófisis, pero que puede ser tremendamente complejo en el sentido que puede producir compresión primero del quiasma óptico y producir, es decir, primero comprimir áreas hipoficiarias que eran funcionales y ya dejan de funcionar, generando una insuficiencia hipofisiaria. Luego puede comprimir el quiasma óptico, generando alteraciones visuales, y luego puede llegar a comprimir incluso restos de componentes del sistema nervioso central, aumentando la presión intracraneal. Y acá tenemos otro efecto local, que es mucho menos frecuente, y este sí es propio, absolutamente propio de las neoplasias malignas, y que se observa cuando en algunas neoplasias, en este caso en el cáncer de mama, hay tanta cantidad de émbolos tumorales que invaden los vasos linfáticos, y los vasos linfáticos están llenos de estos grupos tumorales, todos son grupos tumorales, que se obstruye el drenaje linfático y se genera edema en la zona del cáncer, y eso se llama un carcinoma o un cáncer inflamatorio. Pero en realidad ocurre por obstrucción del drenaje linfático por una enorme cantidad de émbolos tumorales presentes en los vasos linfáticos. Naturalmente son cánceres muy agresivos. Hay una gran cantidad entonces de fenómenos locales asociados a la presencia de tumores que va a depender primero de la ubicación anatómica y en segundo lugar del tipo de tumor, si es benigno o maligno. Luego tenemos el grupo de efectos denominados sistémicos, que no van a estar directamente o anatómicamente rodeando el tumor. Sin embargo, dentro de estos efectos sistémicos se ha definido algunos que se denominan directos y otros que se denominan indirectos. Los efectos sistémicos directos en realidad más bien son regionales, no son tan sistémicos, son regionales. Hay efectos sistémicos secundarios, pero parten por un fenómeno regional, y lo voy a explicar inmediatamente. Y al ser regionales, se deben nuevamente al efecto de la masa tumoral, es decir, del crecimiento, el efecto mecánico inicial. Y acá tenemos una tabla que nos muestra varios tipos o ejemplos de estos efectos sistémicos directos, que en realidad, en mi opinión, más bien podríamos denominarlos regionales de manera inicial. Y acá tenemos un esquema que nos muestra y que nos permite visualizar uno de estos ejemplos. Tenemos un tumor, una neoplasia maligna que se está generando en la porción superior del pulmón y que está comprimiendo un vaso brachiocefálico, alterando el drenaje venoso, por lo tanto generando un edema importante de toda la zona anatómica que debía ser drenada. ¿Ya? Es decir, el tumor no altera inicialmente el vaso sanguíneo, eso es el efecto local, pero regionalmente afecta toda la zona de drenaje venoso, incluso el funcionamiento de todos los componentes que están presentes en cabeza y cuello. Y ahí ya son efectos propiamente sistémicos, pero inicialmente es de efecto regional. Y por eso es sistémico pero directo, y el componente directo es un componente regional. ¿Sí? Y acá hay varios ejemplos que pueden ustedes después revisar con tranquilidad,
y que tienen que ver con un efecto mecánico inicial de la neoplasia o de su metástasis, y luego un componente regional que puede llegar a explicar algunos fenómenos disfuncionales sistémicos propiamente tales, ¿ya? Y el efecto sistémico indirecto es el verdaderamente el tipo de efecto que va a estar afectando o que puede potencialmente llegar a afectar a la totalidad del organismo. Y estos efectos se pueden explicar por múltiples mecanismos, pero antes de entrar en esos mecanismos, es importante contextualizar los conceptos que, que van a englobar estos mecanismos. O sea, acá surge un concepto muy interesante que tiene una contraparte que ya hemos nombrado. Cada vez que nos referimos nosotros a las células, a los componentes tisulares del organismo, del huésped, que están en relación directa, involucrados con el crecimiento de la neoplasia, hablamos del microambiente, ¿ya? Y dijimos que ese microambiente puede ser regulado y modulado por la neoplasia, liberando mediadores químicos, muchos de ellos proinflamatorios, para que a su vez estimulen el crecimiento de la neoplasia y favorezcan su desarrollo. Haciendo un correlato con este concepto de microambiente tumoral y viendo también esta capacidad que tienen las células tumorales de modular o regular diversos componentes tisulares alejados en diferentes sistemas de nuestro organismo, surge el concepto de macroambiente tumoral. Entonces, el microambiente se refiere a los componentes celulares del huésped que están en íntima relación con el tumor, que son regulados o modulados, manipulados por la neoplasia en su favor, y el macroambiente se refiere a todos los componentes tisulares alejados en diferentes sistemas de nuestro organismo que también van a cumplir una función similar. Acá toma mucha importancia también la liberación de mediadores proinflamatorios. Y dentro de los principales grupos de efectos que vamos a tener en este macroambiente y en el contexto de efectos sistémicos están los efectos hormonales, los síndromes paraneoplásicos y los trastornos metabólicos y la caquexia. De una manera más gráfica, acá hay otra diapositiva que muestra una revisión del año pasado que se enfoca en esto a partir de estos programas, de estos 3 grandes programas, y nos muestra cómo particularmente el cáncer se vincula con los diferentes sistemas de nuestro organismo para producir disfunciones en cada uno de ellos a través de estos fenómenos que son comunes habitualmente en las neoplasias malignas cuando están causando disfunciones generalizadas en nuestro organismo, ¿ya? Alteraciones metabólicas llegando a la caquexia, inflamación, estatus inflamatorio global, fenómenos trombóticos, muchas veces en contexto paraneoplásico, alteraciones de la inmunidad, la cascada metastásica por sí, y alteraciones neurológicas que son bastante frecuentes como síndromes paraneoplásicos, no frecuentes por sí solos, sino que cuando existe una neoplasia maligna asociada a síndromes paraneoplásicos. Una pequeña aclaración, desconozco si este cangrejo en realidad existe o la cantidad de extremidades solo refleja las necesidades del número de sistemas a ser referenciados por el autor de la publicación. Me llama la atención la anatomía. Ya. El primer grupo de efectos sistémicos es la producción hormonal, y en este caso podemos estar hablando tanto de neoplasias benignas como de neoplasias malignas. Y en realidad la mayor parte de las neoplasias que tienen producción hormonal son neoplasias benignas y no malignas. ¿Por qué? Porque para producir hormonas funcionales los tejidos tienen que conservar cierta información de síntesis de manera tal de generar productos que sean funcionales. Y para que exista esta conservación no debe haber gran alteración morfofuncional. Por lo tanto, o son neoplasias benignas, o en realidad son neoplasias benignas muy bien diferenciadas, las de menor grado, ¿ya? Y hay varios ejemplos. Tenemos el síndrome carcinoide, que vamos a comentar más adelante, pero también tenemos adenomas, las estructuras glandulares extradigestivas, como adenomas en diferentes glándulas, y el hecho que sean neoplasias benignas con producción hormonal conservada, por favor, que no los haga nuevamente caer en esta idea de que las neoplasias benignas pudiesen llegar a ser beneficiosas. Ejemplo, un insulinoma, una neoplasia histológicamente benigna, desarrollada en componentes glandulares del páncreas,
que no invade, no infiltra, no metastiza, sí puede producir, llegar a producir un coma hipoglicémico en un paciente y llegar a generar la muerte. Por lo tanto, hay un ejemplo claro de la complejidad de las neoplasias benignas. Lo mismo, aprovechando el comentario respecto a los efectos locales. Los efectos locales, no por ser todos locales, son menos graves. Una perforación grave puede llegar a una peritonitis, y sepsis y fallecimiento de un paciente. Una compresión en un órgano vital, por ejemplo, un meningioma desarrollado cerca del tronco encefálico puede producir la muerte, ¿ya? Entonces, siempre hay que evaluar el contexto. Disculpe. Acá tenemos varias imágenes relacionadas con producciones hormonales. En este caso, una de las neoplasias con producción hormonal que tiene más efectos sistémicos, y se trata de las neoplasias desarrolladas a nivel de la hipófisis. Y los efectos van a depender de cuál sea el origen celular, cuál sea el clon celular inicial, si se trata de una neoplasia benigna y conserva la capacidad de producción funcional. Y en los clásicos podemos tener hormonas que liberan hormonas liberadoras del crecimiento, dependiendo de la edad en que se genere, podemos tener gigantismo o acromegalias, ¿ya? Pero también podríamos tener disfunciones del funcionamiento por producción excesiva de hormonas sexuales, y etcétera, 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 así dependiendo de cuál sea el grupo celular que está proliferando. Y además hay que agregar otra cosa: en la medida que en la hipófisis prolifera un grupo celular, los otros son atrofiados y caen en hipofunción. Un grupo específico, muy infrecuente, pero complejo en su presentación, de neoplasias con capacidad de producción endocrina son las neoplasias las neoplasias endocrinas múltiples, las llamadas NEM, que hay de varias categorías y que todas tienen una carga genética de alteraciones que van variando, dependiendo de cuál es el subtipo, pero que en realidad apuntan a grupos repetitivos de neoplasias o de procesos proliferativos, no necesariamente neoplásicos, porque hay algunas situaciones de hipertrofias e hiperplasias asociadas en algunos de estos síndromes. Acá tenemos una tabla y unos esquemas que nos muestran dos de los principales síndromes neoplásicos, el MEN1 y el 2A, con el gen que estaría alterado, el gen de la menina, o el famoso RET asociado en el 2A y en el 2B que antes era el 3. Cuáles son los grupos de neoplasias que se presentan en estos síndromes neoplásicos múltiples, que si se fijan son fundamentalmente proliferaciones, neoplasias e hiperplasias asociadas al ámbito endocrino, y por eso se denominan neoplasias endocrinas múltiples. Esto es importante en el sentido de tener claridad del pronóstico de un paciente, de cuál va a ser el contexto de desarrollo futuro. Entonces, para finalizar esta primera parte del último bloque de la clase de neoplasias, reforzar la idea del concepto de macroambiente tumoral, los tipos de efectos, los efectos locales, los efectos sistémicos directos y los indirectos. Recuerden que los directos son más regionales. Los tipos de neoplasia asociados a efectos hormonales, fundamentalmente benignas, las neoplasias endocrinas múltiples, y los alcances de los efectos hormonales, recuerden, pueden ser muy graves. Bien, vamos a comentar ahora un par de diapositivas respecto de los denominados síndromes paraneoplásicos. Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos, un patrón de síntomas y signos que se asocia a un grupo de posibles etiologías y patogenias, pero que en general tienden a tener una vía común en la patogenia, no en la etiología. Y por eso se agrupan como síndromes. ¿A qué se refiere con síndromes paraneoplásicos? Se refiere a este conjunto de síntomas y signos que su aparición se relaciona con la existencia de una neoplasia. Sin embargo, no es cualquier conjunto de síntomas y signos, y por otro lado no hay del todo acuerdo en su definición, por lo tanto hay cierto margen de, o estar siempre consciente de tener un margen de apertura para cuando uno está leyendo en la literatura sobre estos temas, porque si la definición es distinta, la comprensión hay que modificarla de acuerdo a cuál sea la definición que plantea ese texto en particular.
En términos generales, en común entre el Rubin y el Robbins, que son los textos de patología y que son nuestra guía, estos síntomas y signos son desarrollados por la neoplasia, pero no pueden ser atribuidos a la invasión local, ni tampoco el efecto de la metástasis. Pero por otro lado, el Robbins es un poco más exigente y también separa de este grupo a los efectos de las hormonas propias del tejido de origen. Es decir, deja naturalmente toda la producción hormonal de neoplasias benignas fuera de un síndrome paraneoplásico. ¿Por qué? Porque aunque no se diga en la definición, cada vez que se hace referencia a un síndrome paraneoplásico, al leer el desarrollo de los textos de las publicaciones, ¿no?, se infiere inmediatamente que se están mostrando neoplasias malignas, ¿ya? Y si no se dejara por fuera la secreción de hormonas, se podría incluir en estos síndromes a las neoplasias benignas. Y nosotros las vamos a dejar fuera, así que por eso está primero la definición del Robbins, nos vamos a quedar y nos vamos a seguir por este lineamiento. Perdón, ¿por qué esos no son tan importantes los síndromes paraneoplásicos? Porque pueden aparecer hasta en el 20% de las neoplasias malignas, pueden representar el primer signo de enfermedad. ¿Por qué? Porque podemos tener una neoplasia muy pequeña, que mide unos pocos milímetros, que tiene capacidad de producir un síndrome paraneoplásico, y antes de que logremos siquiera detectar la mínima presencia de ese foco proliferativo, podemos sí detectar los síntomas y signos que está generando en el individuo, ¿ya? También en la práctica son utilizados como marcadores. Si se realiza un tratamiento y desaparece el síndrome, se puede inferir que la neoplasia fue eliminada, y si reaparece es que hubo una recidiva. Y lamentablemente sí pueden llegar a ser letales, pueden llegar a causar los síndromes por sí solos una disfunción tal que puede causar la muerte del paciente. Hay muchísimos tipos de síndromes distintos y aquí de nuevo no hay acuerdo en la literatura. En algunos textos la caquexia es considerada parte del síndrome paraneoplásico, en otros no, pero pueden ir desde síndromes febriles sin causa original, sin causa conocida, hasta la caquexia, que es un estado de confusión extremo que lleva a la muerte. Pero hay múltiples endocrinos, pero no se refiere al endocrino original. Por ejemplo, no se refiere a la capacidad endocrina equivalente al tejido original, sino que es una nueva capacidad endocrina atípica, absolutamente errática respecto al tejido inicial. Hipercalcemia, alteraciones hematológicas, neurológicas como la decompensation cutánea, gastrointestinal, etcétera, etcétera, etcétera. La patogenia o la fisiopatología es muy diversa y hay muchísimas explicaciones dependiendo de cuál es el tipo. Les dejo un encargo, una tarea, para que busquen. La imagen de la izquierda, inferior izquierda, corresponde al doctor Trousseau, médico francés. Doctor Trousseau tuvo mucha relevancia en la descripción de los síndromes paraneoplásicos, y su historia de vida también tiene mucha relación con el cáncer. Así que los invito a revisar la historia del doctor Trousseau y particularmente su vínculo con la descripción de los síndromes paraneoplásicos. Acá hay una tabla del Robbins donde se muestra hay una sistematización de los síndromes paraneoplásicos de acuerdo al tipo de efecto que está generando, cuáles serían los cánceres en los cuales se estaría presentando y cuál sería el mecanismo que está presente. En algunos, fíjense que son la liberación atípica de hormonas o moléculas que simulan ser hormonas, o pueden incluso ser moléculas que bloquean o activan receptores no correspondiendo a la molécula real o correcta para ese receptor. Pueden corresponder a alteraciones inmunológicas, pueden corresponder a la liberación de factores de crecimiento, y en este caso muchos de los síndromes paraneoplásicos asociados a la liberación de factores de crecimiento, como la acantosis níricas, que desarrollan lesiones a nivel cutáneo, se tiene un cruce con otros tipos de patologías que no tienen nada que ver con el cáncer. Sí se relaciona, pero desde el punto de vista directo no. Con el cáncer, como la diabetes, que también hay liberación de estos factores. Es decir, estos síndromes se presentan en las neoplasias malignas, pero no son exclusivos de las neoplasias malignas. Como síndrome paraneoplásico sí. Me refiero, la acantosis nigricans en un contexto de un contexto de un cáncer maligno se denomina síndrome paraneoplásico.
La acantosis nigricans en un contexto de diabetes no se denomina síndrome paraneoplásico, para que quede del todo claro lo que acabo de decir. Nombramos varias veces la caquexia como el estado extremo de consunción o de alteración metabólica en los cánceres. Pero hay varias alteraciones distintas y varias etapas intermedias antes de llegar a aquello. Pero lamentablemente, el nivel de regulación, manipulación y modulación que tienen las neoplasias malignas sobre las reservas energéticas y metabólicas de nuestro organismo es de tal nivel que es una de sus principales formas de causar menoscabo fatal en los pacientes. Y aquí en esta diapositiva hay una propuesta, una publicación que me pareció muy interesante, porque refuerza esta idea del rol que juega en la manipulación del metabolismo de nuestro organismo por parte de los cánceres, y lo plantea en esta hipótesis. Dice que los tumores sólidos se comportan como dictadores metabólicos sistémicos, ¿ya? Porque van alterando todo nuestras reservas energéticas desde diferentes puntos de vista, tanto alterando el metabolismo de glúcidos como de proteínas, como lipídico, produciendo en términos generales estados de lisis, de degradación de las reservas energéticas y de acumulación de sustratos con capacidad de entregar material energético a las células que están proliferando. El estado más extremo de esta situación es el denominado caquexia, y la caquexia, como se trata de un estado de consunción por una disfunción metabólica, no es una condición propia nuevamente exclusiva de las neoplasias malignas, sino que también se da en otros tipos de enfermedades, cada vez con menos frecuencia, pero no es exclusiva de las neoplasias, pero es una de las situaciones más graves en las neoplasias malignas. La patogenia o la fisiopatología de la caquexia creo que ya se las he ido comentando o adelantando, pero en términos generales hay muchos factores que están involucrados, desde los factores más simples que tienen que ver con la imposibilidad de la ingesta alimentaria, dependiendo del tipo de neoplasia. Por ejemplo, una neoplasia maligna esofágica puede producir una dificultad mecánica a la ingesta alimentaria, pasando por el accionar de una serie de mediadores químicos proinflamatorios que son liberados por el organismo y que produce este estado de consunción, desde la generación de estados de alteración mental, de funcionamiento con estados de anoréxicos, hasta la desregulación de múltiples sistemas relacionados con la generación de reservas energéticas y estimulando constantemente el consumo de estas reservas energéticas y movilizando las moléculas hacia el torrente circulatorio para ponerlas a disposición de las células proliferantes. Acá un par de esquemas, perdón, un esquema y un par de tablas que refuerzan esta idea que les he comentado en términos de un estado catabólico regulado por mediadores proinflamatorios. Eso es lo que predomina en las neoplasias malignas, y por el otro lado, cómo se ha ido reforzando por muchos estudios ya el rol de los factores proinflamatorios, citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1-6, los interferones, como tienen un rol importante en la progresión de las neoplasias y particularmente en la caquexia. La caquexia, en términos generales, se considera una condición de mucha gravedad y con bajas probabilidades de ser revertida, y cuando alcanza la condición refractaria, naturalmente ya esto no es posible. Está siendo muy estudiada porque es una de las causas de muerte en pacientes con cáncer, una causa importante de causa de muerte, y se está tratando de buscar la modulación o la regulación de los estados proinflamatorios para frenar este estado de consunción. Entonces, reforzando los conceptos relacionados con los trastornos metabólicos y los síndromes paraneoplásicos. ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Recuerden la definición que vamos a hacer nosotros como nuestra guía en la de Robbins.
los trastornos metabólicos, los aspectos principales, cuáles serían los factores involucrados en la patogenia, qué es la caquexia y qué rol juega la inflamación en el desarrollo de la caquexia. Y para terminar el bloque, es decir, la última parte del bloque final de la aplasia y neoplasia, vamos a hacer un par de comentarios respecto a cómo se evalúan en contextos clínicos las neoplasias, cuáles son los factores más importantes y por qué son, cuáles son más importantes para esta evaluación y por qué lo son. Ya hemos dicho varios comentarios que podemos traer a colación. Primero hemos dicho que cuando clasificamos la neoplasia, lo más importante es el comportamiento biológico, si es benigna, si es maligna o si es limítrofe. Idealmente deberíamos poder establecer si es benigna o maligna. Luego dijimos que la ubicación también es importante. Las características moleculares también han ganado muchísima relevancia durante el último tiempo, en la medida que hay más capacidad de generar acciones relacionadas con estas características. Y otro factor muy importante en las neoplasias malignas es la extensión en el huésped. Es decir, cuánto compromiso existe en la infiltración local y si ha logrado o no ha logrado diseminarse. Para establecer estas características y particularmente para establecer el comportamiento biológico, hay una serie de aspectos que nosotros observamos en las neoplasias, y cuando decimos nosotros, no me estoy refiriendo a la observación anatomopatológica, me estoy refiriendo a la observación médica en general, porque cuando estamos observando macroscopía, lo podemos estar observando a través de la observación directa en una lesión de piel o en un acto quirúrgico, o a través de una acción endoscópica, o a través de una observación imagenológica en un examen de una tomografía, o resonancia, o una simple radiografía, ¿ya? Por lo tanto, el aspecto macroscópico es importante. Recuerden, las lesiones bien delimitadas, compresivas, que no tienen irregularidades que sugieran necrosis o hemorragia, tienden a ser benignas. El aspecto histológico, ya ahí sí me estoy refiriendo a una evaluación más especializada, que nos hable de cuál es el subtipo de origen, que nos hable del grado de alteración, que nos diga cuál es la dispersión de la morfología, y algunas características específicas que sean necesarias de considerar, ¿ya? Como arquitecturales, por ejemplo. Después el tipo molecular es importante porque cada vez existen más terapias específicas relacionadas con las características moleculares, y eso está sustentado en gran medida en la medicina personalizada. Y luego la etapificación, que tiene que ver con establecer la etapa o estadio en el cual se encuentra la neoplasia maligna, y que considera cuánto se ha extendido localmente, qué compromiso regional existe, fundamentalmente se refiere a ganglios linfáticos regionales, y si hay o no metástasis a distancia. Del punto de vista de la dispersión histológica, los grados para establecer cuán atípica es la morfología de un cáncer, existen muchas clasificaciones. Las que más se utilizaban antiguamente eran la clasificación de Broders, en bien, moderadamente, poco diferenciado. Cada vez se están usando más los grados, pueden ser de 3 grados, 4 grados o 2 grados alto y bajo, o dependiendo de algunas neoplasias que se siguen clasificando por sistemas específicos, podemos nombrar varios: FIBO en ovario, Gleason en próstata, Breslow y Clark en piel, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso ustedes lo van a ir observando y reconociendo cuando vayan estudiando los diferentes sistemas. Del punto de vista del pronóstico, junto con establecer inicialmente si se trata de una neoplasia benigna o maligna, el otro aspecto más importante de establecer, una vez que hemos concluido que estamos frente a una neoplasia maligna, es establecer su etapa o estadio, es decir, el grado de extensión. Y en términos generales, se habla de estadio o etapa 0 cuando se trata de una neoplasia que no ha invadido, está in situ, y 1, 2 y 3 progresivamente en la medida que se va extendiendo, y el 4 es cuando ya existen metástasis a distancia. Y así podemos nosotros aplicar, existen diferentes tablas para cada órgano y cada tipo de tumor, en donde podemos definir la etapificación o el estadio de acuerdo a
aspectos específicos de análisis. Primero, cuáles son las características del tumor, tamaño, localización, extensión, cuánto compromiso de ganglios linfáticos o nodos linfáticos existe, y la existencia o no de metástasis a distancia, el famoso sistema TNM. ¿Sí? Y ejemplo, nuevamente en cada uno de ellos va aumentando, el número va aumentando en la medida que se va haciendo más grave el caso, más extendido en el caso del T, con mayor número de ganglios comprometidos en el caso del N, y con la existencia o no existencia en el caso del N. Los X habitualmente se refieren para la falta de información. Acá tenemos un ejemplo, vamos a mostrar nuevamente el cáncer gástrico a colación, las vías de diseminación, y la forma de evaluar el T. Por ejemplo, T0, no hay tumor; TIS, in situ, no hay invasión; y hay T1 hasta el 4 progresivamente con la invasión de, primero, lámina propia, submucosa, muscular propia, subserosa, serosa, y luego se extiende a órganos cercanos, progresivamente aumentando el T. Lo mismo los ganglios metastásicos o comprometidos por tumor, 0 no hay, 1 hasta 2 ganglios comprometidos, N2 hasta 6 ganglios comprometidos, y N3 más de 6 ganglios comprometidos. Y así, M0 sin metástasis a distancia, M1 con metástasis a distancia. Y así se construyen los estadios con una mezcla de características que le da mayor agresividad. El 0 es in situ, no infiltrado, por lo tanto no hay ganglios ni metástasis a distancia. Luego, progresivamente se va agravando el cuadro, y el estadio 4, como ya hemos visto, es cualquier tipo de extensión local, da lo mismo si tiene o no tiene ganglios comprometidos, pero existe metástasis a distancia. Y esto es aplicable, no la misma tabla, porque las tablas van variando de acuerdo a cada tumor, pero el sistema es aplicable a todos los tumores. Finalmente, un par de comentarios respecto de las características moleculares que les había comentado, así como hemos dicho que existe el tipo histológico, ¿no? Y el grado histológico como características relevantes en el momento de analizar una neoplasia maligna. Cada vez más ciertas características específicas de expresión molecular está ganando importancia, dado que se están desarrollando terapias moleculares específicas para esas alteraciones. Y acá tenemos un ejemplo, es decir, dos ejemplos en estómago, cómo se han generado 4 subtipos moleculares distintos, y en mama también tenemos 5 subtipos moleculares que son complementarios al análisis morfológico, tanto macroscópico como histológico. Acá una diapositiva que nos muestra cómo existe una serie de terapias desarrolladas, terapias inmunológicas desarrolladas cada vez más hacia moléculas específicas que pueden estar alteradas en los diferentes tumores, y es por eso que esta caracterización molecular es cada vez más importante. Y esto refuerza la necesidad absoluta de conocer el detalle molecular de las neoplasias malignas. No basta con decir que es un cáncer, no basta con decir que es un cáncer glandular de estómago, es un adenocarcinoma, no basta con decir que es de un subtipo intestinal, no basta con decir que es moderadamente o poco diferenciado, no basta con decir que Juan está extendido, sino que ahora es necesario profundizar un poco más en sus interacciones moleculares para ver si se pueden dar terapias complementarias. Y así como en esta diapositiva se destaca los hitos terapéuticos relacionados con estos nuevos desarrollos en base a medicina mucho más específica, que está molecularmente orientada, y que no solo sería más eficiente, sino que también produciría menos efectos colaterales. Si quieren profundizar respecto de la clasificación o tienen dudas de la clasificación de las neoplasias, aquí hay una referencia. También recuerden que el sitio de la IARC, que es la oficina de la OMS orientada al estudio de los cánceres, no solo está la clasificación, sino que existe una serie de material respecto de análisis específicos de subtipos de tumores por sistemas, o también de evaluación de validación de estatus de carcinógeno para los componentes que puedan estar participando en el desarrollo de las neoplasias malignas. Entonces, para reforzar la idea de este bloque, evaluar cómo se evalúa las neoplasias, cuál es la importancia del comportamiento biológico, las características moleculares y de la extensión o estadio tumoral. Y qué importancia tienen las características moleculares en la proyección y el futuro inmediato del tratamiento de los cánceres.
Y bien, con eso hemos terminado el último bloque. Como ven, era un bloque bastante más corto que los dos primeros, y hemos redondeado la idea general de neoplasias malignas, de neoplasias en su globalidad en esta clase, pero fundamentalmente nos hemos referido a las consecuencias de las neoplasias malignas porque es el grupo de neoplasias que naturalmente tiene un peso específico en términos de morbi y mortalidad incomparable con las neoplasias benignas. Sin embargo, siempre recordar, no existen neoplasias beneficiosas, son todos perjudiciales. Y las neoplasias benignas pueden producir mucha morbilidad e incluso la muerte. Bien, con eso terminamos. ¿Consultas? Bien, si no hay consultas, reitero, las pueden hacer a través de la plataforma o por correo electrónico. Bien, que tengan un buen fin de semana, descansen y estudien harto y cuídense. Cuídense ustedes y cuiden a las personas cercanas. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Gracias. Profe, Sí, disculpe. dijo que iba a mencionar algo en el seminario. Ah, sí, muy bien, gracias. Siempre olvido. Lo único que recuerdo es que olvido. Así que muy bien, gracias. Hay un seminario que estaba programado, no recuerdo bien la fecha, creo que la próxima semana con el doctor Herrera, conmigo, para ustedes, que es de aplicaciones diagnósticas, de patología. Y tiene que ver con movilizar conceptos fundamentales que hemos realizado hasta el momento desde el punto de vista de la morfopatología para el diagnóstico de uso clínico, ¿ya? Con utilidad clínica. Ese seminario se modificó la fecha porque hubo una serie de modificaciones en la fecha a partir de un problema que hubo con una semana de receso que no está considerada, pero que es del todo válida. Y tuvimos que reagendar, dependiendo también en ese caso de la disponibilidad de tiempo del doctor Herrera, y entonces va a quedar el viernes 10, ¿ya? Y es una actividad evaluada, por lo tanto es un seminario, por lo tanto tienen que estar presentes. Así que por favor, para que hablen con sus compañeros, porque es de asistencia obligatoria. Y en segundo lugar, lo más probable es que el día lunes les voy a hacer llegar material a través de la plataforma para que trabajen a un par de preguntas antes de la actividad, porque se requiere un trabajo previo y la presentación del análisis de un par de preguntas al momento de realizar el seminario, además de la presentación que hace el doctor Herrera para contextualizar. ¿Ya? Así que eso, para que estén atentos, por favor. ¿Profe? ¿Sí? Una pregunta respecto al seminario, como usted participa, ¿ya hay alguna determinación si el trabajo va a ser, o sea, la evaluación va a ser in situ o va a ser una evaluación con entrega días después? siempre es mixta. Ya, profe. Siempre es mixta. Tienen que presentar un trabajo previamente realizado y luego siempre existe la posibilidad de mejorar. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. De nada. Bueno. Si no hay más preguntas, como digo, quedo atento yo a las preguntas, a las consultas que pueden hacer ustedes. De todas maneras, está la bibliografía. Recuerden que esto aquí, para la nomenclatura, morfología, Robbins, comprensión, Rubin también, pero el Rubin es un poco más profundo en lo disciplinar, así que se puede volver un poco complejo. Ok, tengan buen fin de semana. Profe. Chao, chao. Ya.